Y la visión dice, hay una esperanza grande en un sector importantísimo de nuestro pueblo, y esa esperanza no puede ser defraudada, porque las decepciones han sido tantas en el último tiempo que una más es como la gota que rebalsa el vaso, y estoy convencido de lo que digo. Y así como estoy convencido de lo que digo, yo también tengo esa esperanza y voy a tratar de ayudar para que esa esperanza se concrete, pero no creo que ni las organizaciones sociales ni el pueblo tenga que darle cheque en blanco a nadie, digamos, ¿no? Tiene que defender sus intereses como han hecho. A ver, nosotros apoyamos a Alberto porque creemos que va a defender los intereses de los trabajadores y las mayorías. Y yo lo creo, tengo confianza en eso. Pero tenemos que estar atentos para que eso suceda, porque tampoco es que, aunque él tuviera toda la voluntad del mundo, tampoco es que juega solo en la cancha, digamos, ¿no? Hay otros jugadores y hay otros intereses que les ha ido muy bien durante estos años, el 1% de la sociedad. Y esto se refleja, esta consigna que surge en Estados Unidos, en los que ocupaban Wall Street, del 1%, la economía del 1%, decían, ¿no? Y es como todo eslogan, decís el 1%, bueno, en realidad no es el 1%, pero literalmente la Argentina es el 1%. Si vos agarrás toda la pirámide social, los 9 deciles más bajos, o sea, el 90% que menos tiene, y ahí te estoy incluyendo clase media alta, perdió durante estos 4 años. El 10% empató a penitas para arriba. Y solamente el 1% ganó, que son las corporaciones, las grandes empresas, los sectores financieros. Bueno, Macri fue el presidente de esos sectores, digamos, ¿no? Fue el presidente de los sectores financieros concentrados, de los bancos, del FMI, de los grandes empresarios y los grandes grupos exportadores, el 1%. Hay un cálculo que salió la semana pasada que está muy bien hecho, lo hizo una diputada que se llama Vallejos, que establece que entre distintos privilegios impositivos se fueron 700.000 millones de pesos, sin contar la deuda, que es el tema con el FMI. Bueno, esos privilegios del 1% explican el sufrimiento incrementado del 40% que está en la pobreza y de un 70% de la sociedad que la está pasando mal, que no son todos únicamente los pobres, un laburante, mira, de todo el sector privado, del 100% de los trabajadores del sector privado, vos agarrás la mitad de los trabajadores registrados en blanco del sector privado tienen sueldos por abajo de la línea de pobreza, por abajo de 35.000 pesos. En blanco, lo cuenta Bermúdez siempre, sí. Entonces, es la mitad. Y los que tienen salario mínimo vital y móvil, que son casi 1 millón de personas, un poquito menos, orillan la línea de indigencia y trabajan 8 horas por día en blanco con convenio. Imagínate el resto, los otros 9 millones que integran la población económicamente activa y que no trabajan en el mercado formal. Entonces, esa situación catastrófica que Macri la llevó de una situación de gravedad a una situación de catástrofe, porque no es que en el 2015 tiramos manteca al techo y la cosa era una cosa extraordinaria. Ahora, esto es mucho peor. Hay como una estrategia que podríamos decir una especie de doctrina de caos, que es romper cualquier tipo de representación. Y en la Argentina no lo pudieron hacer. En la Argentina nosotros pudimos derrotar en un frente muy, muy amplio y heterogéneo a Macri en las urnas y sin muertos. No que no haya habido muertos durante el gobierno de Macri, pero en el proceso político fue en el marco de la democracia, porque había continentes políticos y sociales. Había organizaciones populares, había movimientos sociales que canalizaban la bronca en protesta y en propuestas concretas. Sacamos 3 leyes por unanimidad durante el macrismo. Y también había canales políticos, digamos, ¿no? O sea, en ese sentido, el liderazgo de Cristina en la Argentina tuvo un rol particular en permitir canalizar esa bronca de los sectores más empobrecidos. Digamos, yo a Cristina no la encontré en el gobierno en la Casa Rosada. Digamos, cuando ella gobernaba, a mí había un montón de cosas que no me gustaban y las que me gustaban me callaba. La encontré un poco en la cara de los pobres que la querían a ella y no lo querían a Macri. Y ahí la empecé a revalorizar, porque veían en eso una esperanza. Ahora, yo no me la quiero agarrar con los políticos, porque digo, la política, tanto la política institucional como la política de base, que es la que hacemos nosotros, la política de organización popular. ¿Vos no sos político, Juan? No,
No soy político profesional, no soy político ¿Qué estatal. sos? ¿Qué sos? ¿Cómo? Yo soy un militante popular, militante social. Militante social. Puede ser que sí, pero digamos, la Sí, palabra yo creo que político, sos re político, a mí pero- me suena desde el 2001, fíjate que tengo el instinto de decirte que no, me suena a político profesional, a tipo que vive de la política, que labura solamente en eso y que va a cargos institucionales, ¿no? Después hay otra política que tiene puntos de contacto con la política institucional, que se hace en la base social, que se hace en los barrios, en los clubes, en los movimientos populares, que se hace en donde está el tejido social, que se hace en la realidad, en el territorio, ¿no? Ahora, y el sistema lo que hace de alguna manera es fragmentar y romper esa representación y corromperla, porque los políticos no son los malos de la película. Los malos de la película son los que no dan la cara, ni siquiera Macri. Mirá lo que te digo. ¿Quiénes son los malos Macri de la no película? tiene la culpa. Macri es un pésimo gobernante que representó muy bien los intereses que fue a representar. Macri fue a representar los intereses del 1%. Fue un pésimo gobernante para los argentinos, pero como representante de los intereses sectoriales que tenía de representar, lo hizo muy bien.